Si hay algo que se ha mantenido constante en los últimos 2000 años es la necesidad de los seres humanos de tener un lugar seguro donde vivir. Desde tiempos inmemorables, todas las personas han luchado por una vivienda, un lugar donde puedan sentirse seguros, un lugar al que puedan llamar hogar o una casa. Y es por eso que la inversión en bienes raíces, aunque sí suena aburrida y las rentabilidades sean más bajas comparadas con otro tipo de negocios, sigue siendo una de mis inversiones favoritas porque es algo que siempre va a ser necesario. Ha sido necesario a lo largo de toda la historia y seguirá siendo necesario siempre. Las personas siempre van a necesitar dónde vivir. La clave para entrar al mercado inmobiliario es estudiar muchísimo y hacer un análisis antes de comprar. Dejar de ver las casas o las propiedades como algo emocional, de decir esa casa es muy linda, me gusta, la quiero, a realmente sentarnos y analizar todos los números, entender si una determinada propiedad tiene sentido desde un punto de vista financiero, por más linda o por más fea que se vea. Muchas veces una propiedad tal vez muy fea, casi destruida, pero a un buen precio, puede ser mejor negocio que un apartamento muy bonito, recién construido, pero que está exageradamente caro. Desde el 2018 empecé a invertir en bienes raíces y actualmente en mi portafolio tengo 4 apartamentos en Colombia y quería compartir con ustedes cuáles son los 3 indicadores financieros que yo utilizo para evaluar todos los proyectos inmobiliarios antes de invertir, acompañado también de una plantilla en Excel que vas a poder utilizar para evaluar luego tú mismo todas las opciones o proyectos financieros que te interesen para entender si te hace sentido o no. ¿Te interesa? Comencemos. Los 3 indicadores financieros que desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar cualquier inversión inmobiliaria son: primero, el ROI o el retorno de la inversión; el segundo, el retorno del capital invertido; y el tercero, qué porcentaje vamos a recuperar de la renta, cuál va a ser nuestro retorno flujo de caja. Eso se le conoce como el yield de la inversión. ¿Qué es importante de cada uno de esos? Saber luego con qué lo podemos comparar para saber si hace sentido o no invertir en ese tipo de propiedades. Por ejemplo, ese último podemos compararlo con los dividendos, el porcentaje de dividendos que nos paga una acción. Luego la primera podemos compararla pues con otro tipo de inversiones, como puede ser una inversión a renta fija como un CDT o los bonos o incluso también acciones. Vean, la diferencia principal entre el retorno de la inversión y el retorno del capital invertido es que si estamos utilizando un préstamo de un banco, el retorno del capital invertido va a ser mayor al retorno de la inversión total. Porque vamos a ver un ejemplo. Tengo 2 apartamentos, uno totalmente remodelado que cuesta 110.000 euros y uno que toca remodelarlo y hacer una inversión que cuesta 90.000 euros. Ambos apartamentos son apartamentos de 2 habitaciones ubicadas en zonas parecidas de la ciudad. Si nos vamos entonces al detalle de lo que sería la inversión, tenemos aquí nuestras 2 opciones, 1 y 2. En el primer caso, como el apartamento tenemos que remodelarlo, agrego 5.000 euros al valor de la remodelación, que no tendríamos que pagar en el primer caso. Luego tenemos los muebles. Pongo 4.000 euros en ambos casos, un valor estimado porque voy a necesitar de comprar muebles para poder luego arrendarlo. Luego tenemos pues gastos del perito, el registro, agencia inmobiliaria, notaría, impuestos, etcétera. Eso pues son iguales, son valores estimados, ya eso luego pueden cambiarlo dependiendo a su país. Vemos que son igual en cada uno de los casos. Asumimos que vamos a poner el 20% como cuota inicial y el banco nos va a prestar el 80%. Mi inversión total en el primer caso sería de 38.800 euros y en el segundo caso de 37.800. Y aquí ya vemos la primera diferencia. A pesar que la segunda casa cuesta 20.000 euros más, requiere menos capital inicial para poder acceder a esta segunda inversión. En cambio, el primer caso requiere 1.000 euros más de capital inicial. En esta parte vamos a analizar el crédito y el flujo de caja. Si ponemos el 20% como capital inicial, quiere decir que el valor restante de la casa lo tengo que financiar a un crédito. En el primer caso necesitaría un crédito del banco de 72.000 euros y en el segundo caso un crédito de 88.000 euros. Revisé en las páginas de algunos bancos, ese es el valor de la cuota que me dan a 30 años. Lo pueden hacer a 20 años, a 10 años y elaborar varios escenarios para entender cuál les da un mayor porcentaje, el retorno a la inversión y cuáles tienen pues mejores condiciones. En este caso vamos a hacerlo a 30 años para evaluar el ejemplo. Estas cuotas yo las multiplico por 12, me dice que al año yo voy a pagar de crédito 4.644 euros en el primer caso y 5.112 en el segundo caso. Vamos entonces a analizar el flujo de caja, que el flujo de caja es prácticamente la utilidad del negocio, es decir, mis ingresos menos mis gastos. ¿Cuáles serían los gastos? Primero son los gastos del condominio. En este ejemplo, el primer apartamento tenía un gasto de condominio porque era un poco más viejo de 70 euros al mes, mientras el segundo un gasto de 50 euros al mes, que es como la administración, si se quiere decir, dependiendo del lugar donde se encuentre. Si eso lo multiplico por 12 me dan esos valores. Lo mismo con los servicios.
Aquí calculamos un valor aproximado de 70 euros al mes para lo que sería electricidad, gas, internet para ambos apartamentos. Entonces me dan que entre gastos y servicios, total de 840 euros al año por servicios. Si yo a eso le sumo lo que sería la cuota total del año, me da que en el primer caso mis gastos totales del año van a ser 6.324 euros, mientras que en el segundo van a ser de 6.552. Como ven, la diferencia está en la cuota. Vamos ahora a ver los ingresos. Yo asumo que ese apartamento lo puedo arrendar a 800 euros al mes, arriendo a estudiantes. Como es un apartamento de 2 habitaciones, puedo arrendarlo a 2 estudiantes, 400 euros el cuarto para cada estudiante. Esos 800 euros los multiplico por 12 para ver el valor anual, y a eso lo multiplico por el 80% porque hay aproximadamente un 20% que tengo que pagar de impuestos y yo necesito saber cuál va a ser mi entrada neta. Al yo hacer ese cálculo me dice que netos, haciendo 800 euros al mes, me van a entrar 7.680 euros al año en ambos casos. Si yo resto la renta menos los costos, me da este valor. Va a ser el valor de mi flujo de caja al año. Si aquí pues yo la verdad inflé un poco los costos, si yo logro reducir los costos, mi flujo sería mayor. Pues analicemos con esas condiciones iniciales. Entonces eso es lo que me quedaría. En la opción 1, 1.356 euros. En la opción 2, 1.128 euros. Lo que dividido entre 12 me da 103 euros al mes en el primer caso y 94 euros al mes en el segundo. Pasemos ahora a la tercera parte, que es el cálculo de los indicadores económicos. Tenemos primero el retorno sobre el capital invertido, el total de ingresos al año entre el total que yo puse, 38.800 euros. Aquí vemos pues que a pesar que en el segundo caso el capital que puse fue menor, pusimos 1.000 euros menos, la opción 1 me da casi un 0.5% más de rendimiento porque el flujo de caja es mayor, los ingresos son mayores. Poner esos 1.000 euros más de inversión, digamos, porque recordemos que esto que está aquí en amarillo sale de mi bolsillo. El segundo es el retorno sobre el total de la inversión. En este caso estamos calculando todos los costos sobre lo que me está generando, no sobre los ingresos, sino sobre lo que me genera. La primera opción tiene un retorno del 21% y la segunda opción del 17%. Eso nuevamente porque la segunda, al tener costos mucho más altos, tener los mismos ingresos hace que sea menos rentable. En la primera opción tenemos los costos más bajos y los ingresos son iguales. Y luego aquí tenemos el yield anual y el yield mensual, que lo calculamos el valor del arriendo dividido entre el valor de la casa. Como en la primera el valor de la casa es menor, 90.000 euros, pues hace que el porcentaje sea mayor. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero muchísimo que les haya gustado. Si les interesa estos temas, en mi canal tengo muchísimo más contenido acerca de esto. Por ejemplo, un video con el detalle de cuánto me genera mensualmente en Airbnb uno de los apartamentos que tengo frente al mar, o cómo calcular si es mejor comprar una casa o vivir en arriendo. Por favor, deja tu like y suscríbete y me ayudarás mucho para crecer el canal. Muchas gracias, hasta luego, chao.